Dios les bendiga, familia, pueblo del Señor. Es un privilegio poder saludarles una vez más desde aquí, desde casa hasta su casa. Reciban siempre un saludo de parte de mi familia y de mi persona, un abrazo fuerte, ¿verdad? Aunque sea a la distancia, pero sabemos de que la palabra del Señor es de bendición donde quiera que estemos. Y Dios bendiga a la iglesia en especial y todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que nos hacen el favor de mirarnos donde quiera que estén. Hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias, de verdad muchas gracias por hacernos el favor de escucharnos, de mirarnos. Quisiera compartir la palabra del Señor con ustedes una vez más, esperando que sea siempre de bendición, ¿verdad? Y que les ayude en su crecimiento espiritual y en su caminar con el Señor. En esta ocasión quisiera hablar de un tema, ¿verdad? El cual creo que es de suma importancia, como todos los temas de la palabra del Señor. Y quisiera hablar bajo el tema apremiando. Escuche bien, apremiando. ¿Verdad? He sabido de muchos que cuando uno quizás habla, ¿verdad? Con algunas personas, hay algunos de ellos que dicen, cuando yo era joven, dice, ¿verdad? Hacía, por ejemplo, hacía esto o hacía aquello, en el sentido de que dicen, me ejercitaba, podrían decir, ¿verdad? Cuando yo era joven, pues sí íbamos tantas horas caminando al culto. Cuando era joven yo siempre estaba activo, estaba presto. En fin, cuando usted habla con una gente adulta, ¿verdad? Siempre le va a decir que los tiempos de jóvenes fueron buenos, ¿verdad? Algunos que dicen, no me perdía las reuniones, siempre estaba yo en los cultos, siempre era el primero que iba, a la hora que había que servir, era el primero que estaba allí levantando la mano y diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Para lo que sea. Y parece ser que mucha gente, ¿verdad? Siempre asocia el pasado con lo mejor. Y parece que el presente no es tan bueno y no ven en su futuro, ¿verdad? Algo, podríamos decir, esperanzador, como todos lo tienen allá en el pasado. Y es importante notar eso, de que, como digo, existe el peligro que existía en aquella iglesia, ¿verdad? A la cual Juan les habla, donde le dice, tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. Eso implica de que estaban de una manera quizás comprometidos al principio y todo iba bien con Dios, pero de repente, como digo, algo pasó y las cosas comenzaron a cambiar. Entonces, ese es de alguna manera lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos está recordando y algunos quizás advirtiendo de que no creamos en que quizás las cosas pasadas fueron mejores que las que estamos viviendo hoy o las que van a venir, ¿verdad? En el presente futuro, sino de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y es, como digo, es bien común escuchar eso de gente, de que los mejores tiempos, las mejores glorias fueron en el pasado, y algunos de ellos llegan a decir, mi tiempo ya se terminó. Fíjese, estas palabras son las que muchos usan. Mi tiempo ya se terminó, yo ahora le voy, ¿verdad?, a dar paso, dicen, a los jóvenes o a la gente nueva, que ellos experimenten y que ellos continúen con la labor, quizás, ¿verdad?, para el Señor. Pero es algo que afecta tanto a pequeños como a grandes y a ricos, ¿verdad?, y a pobres. Hay unas frases, fíjese, bien marcadas en el deporte, que se escuchan bien a menudo. Frases como esta, por ejemplo, colgó los guantes. Hay una palabra que dice colgó los guantes. Hay otra que dice colgó los tenis. O simplemente dice, ¿verdad?, se retiró. Y esas son palabras que muy a menudo se escuchan en el deporte y son válidas porque se refiere a alguien cuando ya terminó su ciclo como deportista o su carrera, ¿verdad?, llegado a su final y simplemente pues se retira. Entonces, pero es de alguna manera triste y trágico escucharlo de los labios de un cristiano, de un creyente,
cuando está de alguna manera quizás diciendo de que él también ya tiene que colgar los guantes o colgar los tenis o darse la retirada, ¿verdad? En lo que se refiere a las cosas de Dios. Y algunos lo dicen abiertamente, otros no lo dicen, pero lo están viviendo y se puede ver que, como digo, ya no hacen las cosas como deberían de hacerlas, ya no tienen esa entrega, ya no están, digamos, ligados al Señor como lo hacían antes. Y es por eso de que Dios quiere recordarnos de que en las cosas de Dios, en el camino del Señor, aquí no hay retirada. No hay retirada. De hecho, Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo, dándonos a entender que siempre habrá mucha obra que hacer y siempre, ¿verdad? Los obreros serán pocos. La obra de Dios siempre será mucho mayor a la gente que está disponible para poder trabajar en ella. Entonces, no existe, como digo, aquello de que ya se terminó mi tiempo, ¿verdad? Como digo, dicen, se terminó mi tiempo y como digo, hay gente que piensa que sirvieron al principio y luego pues otro tiempo más, pero como que hoy en el día, ya no pueden seguir sirviendo, porque simplemente, como les digo, creen ellos de que ya dieron demasiado. Hay gente que dice, yo me entregué de lleno al Señor, yo serví al Señor con todo mi corazón, yo me iba, ¿verdad?, a los cultos, yo estaba ahí siempre activo, pero luego, como les digo, dan como un paso hacia atrás o al costado y dicen, pues, yo quiero que otros lo hagan. Entonces, no se puede hacer eso. No, como digo, la obra de Dios apremia, ¿verdad? Y entonces, y hoy en día, con la era de la tecnología, de lo que estamos viviendo, hay un serio peligro, si no podríamos decirlo así, porque es de gran bendición la tecnología, y cuando la usamos a nuestro favor, ¿verdad? Es un instrumento poderoso. Pero hay mucha gente, ¿verdad? Y hay muchos siervos de Dios, el cual se está usando ese medio y están de alguna manera, como digo, mirando a ver qué red social quizás está promocionándolo o está dándoles más rating. Y si eso no existe, si eso no hay hacia ellos, de alguna manera les afecta en su caminar con el Señor, en su crecimiento con el Señor, en el servicio a Dios. Lo cual, pues, ¿verdad? Bueno, antes, pues, no se veía, ¿verdad? Hace muchos años atrás no se veía. Entonces era como algo donde Dios te llamaba, tú te entregabas al servicio del Señor. Y de alguna manera era un poco como entre Dios y tú. Pero ahora, pues, con todo lo que vemos, todo lo que está pasando y tanta tecnología que tenemos, entonces se nos hace difícil poder estar, ¿verdad?, como en la sombra. Nos tenemos que dar a conocer de alguna manera para poder llevar el evangelio y mostrarle al mundo lo que estamos haciendo, lo cual, como digo, es buenísimo, especialmente cuando se trata de compartir las buenas nuevas, cuando se trata de tener una palabra de Dios para la vida de las personas. Eso es excelente, eso es lindo. Pero también vuelvo a lo mismo, es como una arma de dos filos, la cual también puede afectar a mucha gente, porque algunos, ¿verdad? Como digo, para algunos de ellos, si las redes sociales te aprueban, entonces tú estás siempre con ese ánimo, siempre estás con ese deseo y vas con todo. Pero si luego ellos te desaprueban y quizás no aprueban, para la redundancia, lo que estás haciendo, entonces te afecta, lo cual no debería de hacer así. Y eso es podríamos decir, un buen termómetro para poder ver dónde estamos y para quién nosotros estamos haciendo las cosas y estamos trabajando, porque esa es otra cosa. Como digo, de que muchos tal vez podemos tener la etiqueta de que estamos haciendo las cosas para Dios, somos servidores de Dios, pero dentro de nuestro corazón, o quizás la finalidad es agradar a las personas, agradar a los demás, pensar en todo aquello que la gente está viendo y es
pero no tendría que ser nuestro fin, porque nuestro mayor propósito, nuestro mayor anhelo, nuestro objetivo tiene que ser agradar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Y tocar y bendecir al pueblo de Dios de alguna manera, ¿verdad? Mateo capítulo 6 y el verso 6, Mateo capítulo 6 y el verso 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Fíjese lo que dice la palabra: a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Es importante. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces lo primero que hay que hacer es servir a Dios, ¿verdad? Con lo que estemos haciendo y para Él. El día que nosotros, ¿verdad? Como servidores de Dios, comencemos a oír lo que otros dicen de nosotros, ¿verdad? O dejen de decir de nosotros, entonces nos convertimos en servidores de la gente, ya no servidores de Dios. Porque es importante lo que Dios dice de nosotros, que Dios dice del cristiano, que Dios dice de su seguidor, de su discípulo, de ti, de usted, perdón, que está allí. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de su servicio? ¿Qué dice Dios de su entrega? Eso es lo más importante. Entonces, porque, como digo, podemos caer en el campo de que si la gente que está a mi alrededor, o los que están ¿verdad? Metidos en las redes sociales, como digo, no aprueban lo que estoy haciendo, entonces quiere decir que no estoy haciendo nada. Y eso es una mentira, porque uno tiene que estar bien seguro de que nosotros hemos sido llamados por Dios para servir a Dios y ser canales de bendición a otros, pero nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo tiene que ser agradar a Dios. Y dice Dios: todo lo que tú hagas en lo secreto, ¿verdad? Si lo haces para el Padre, dice, Él te recompensará en público. Y eso es importante poderlo tener en cuenta, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Verso 5. Pero tú, sé sobrio, ¿verdad? En todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué importante las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Le dicen: mira, van a venir tiempos donde la gente apartará el oído de la sana doctrina y se pondrán su oído en fábulas, en cosas perecederas, llanas, sin fundamento. Y eso es lo que estamos viendo de alguna manera en estos tiempos. Por eso es importante, como digo, y apremia. Esto es algo que Dios nos llama a no dejarnos llevar por tanto viento, ¿verdad? O por tantas cosas que se escuchan o se ven, sino que uno mantenerse haciendo la obra de Dios, conectado con el Dios del cielo, como digo, para que ninguna de estas cosas vengan y nos atrapen o nos lleven, ¿verdad? En sus corrientes. Entonces dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por eso digo, mire, a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay muchos que piensan de que ya su tiempo ya pasó y que ya están de alguna manera diciendo: es tiempo de relajarme, de tomarme un descanso. Pero no, en la obra de Dios no hay descanso. En la obra del Señor
todo el tiempo hay esa necesidad, todo el tiempo hay esa obra la cual uno tiene que hacer. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, sufre. La palabra que decir dice, aguanta las aflicciones, las pruebas de los tiempos que vendrán y haz una obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros hoy. Sigue haciendo la obra. Cumple el llamado al cual Dios te llamó, el cual Dios te hizo. Es un llamamiento el que Él te hizo a ti como iglesia, como pueblo y como discípulo del Señor. El Señor fue el que nos llamó a nosotros. Y Él nos dice, cumple tu obra, cumple tu llamado. Para aquellos que dicen, porque hay gente que dice, bueno, yo fui podríamos decir, un buen servidor de Dios. Yo escribía quizás cantos, ¿verdad? Himnos para Dios. Pero siento como que ya no, como que ya pasó mi tiempo. Eso no es cierto. Tu tiempo está, es el hoy y el ahora. Alguien puede decir, bueno, yo fui un adorador, un salmista para el Señor, pero pasó. No ha pasado el tiempo. El tiempo es hoy. Porque acordémonos, quizás ha pasado el tiempo quizás para algunas personas, y a lo mejor algunos de nosotros quizás nos sintamos fuera de época, podríamos decir, de tiempo, pero no Dios, porque Dios no cambia y Dios no es Dios de moda o de tiempos. Dios siempre quiere nuestra adoración, nuestra entrega, nuestro servicio. Alguien quizás, bueno, puede decir, ¿verdad? Yo era el encargado del grupo del evangelismo y yo lo hacía con todo deseo, con todo ánimo, pero ya pasó mi tiempo. No ha pasado tu tiempo. Tú sigues siendo el evangelista, tú sigues siendo el hombre, la mujer, el cual Dios ha puesto en su boca esas palabras, ese deseo, ese anhelo, y síguelo haciendo a tiempo y fuera de tiempo. La obra del Señor está siempre en presente, ¿verdad? Predica, exhorta, tiempo, cumple tu llamado, haz la obra que el Señor te ha llamado a hacer. Como digo, nos tememos, ¿verdad? De que mucha gente pues ya piensan que fueron mejores en el pasado. No pueden verse en un mejor servicio hoy y en un futuro. Siempre están asociando todo con el pasado. Pero, como digo, 2 de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire qué importante. Ninguno que está en el ejército de Dios, enrolado en el ejército de Dios, se enreda en otros negocios. Está hablando la palabra de Dios. Otra palabra, el que fue llamado, el cristiano, el pueblo de Dios, está llamado a una labor, a una misión, a una obra, la cual el Padre tiene para él. Y él dice, y estos no se enredan, ¿verdad? En otras cosas, en otras palabras, no se entretienen, ¿verdad? No se entremeten en otros negocios, porque su mayor objetivo es agradar a aquel que los llamó. Fíjese qué importante es entender lo que Dios nos está hablando. Dices, al que yo llamé, al que yo recibí, al que yo lavé con mi sangre, dice Jesús, ese no se tiene que andar entremetiendo, ¿verdad? O no se tiene que andar entreteniendo en otras cosas que no sean mis negocios. La pregunta es, ¿estamos nosotros activos en los negocios, en la obra del Señor, o estamos entretenidos o activos en otras cosas que no son los negocios de Dios? ¿Verdad? Metidos en todos menos en la obra
del Señor, ¿verdad? No pensar en otro que lo hará o irá, sino que nosotros lo haremos y nosotros iremos, ¿verdad? Si Dios lo escogió a usted, ¿verdad? Lo separó para su obra, y es una obra, como digo, que apremia, es constante. Fíjese, es constante. Quizás no con tanta prisa, pero tampoco sin pausa. Es importante entender, la obra del Señor es constante, 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 constante. Y no, como digo, no nos, no nos demos el lujo de cruzar los brazos y decir, ya la tenemos hecha, no. Porque a veces cuando la gente se confía, es cuando vienen, ¿verdad? Podríamos decir que el enemigo aprovecha. Entonces nosotros no nos podemos confiar y enredar en otras cosas, ¿verdad? Todavía estamos sirviendo a Dios. Eso es importante preguntarnos. ¿Estoy todavía yo sirviendo a Dios? O ya no lo estoy haciendo. Y cada uno de nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Son sus negocios relevantes para usted? ¿Son los negocios de Dios relevantes para su vida todavía? ¿Toman el primer lugar? ¿O ya son otras cosas los que toman el lugar de Dios? Puede decir que sea bueno, el trabajo, la superación, ¿verdad? Los planes futuros, qué sé yo, tantas otras cosas que pueden tomar el lugar que a Dios le corresponda, ¿verdad? ¿Continuamos nosotros ligados a ese Dios que nos llamó, o estamos enredados en los negocios, como digo, de la vida? Y yo entiendo, soy consciente de que estas cosas de alguna manera son controversiales para muchos, porque me van a decir, bueno, hermano, pero hay que trabajar, ¿verdad? Yo lo entiendo, hay que trabajar, hay que prepararse uno. Algunos dicen, yo no tengo ya tiempo, porque yo tengo que trabajar. Yo dicen, no quiero terminar mi vida como mis padres. Quizás mis padres no tuvieron las mismas oportunidades que yo. Yo quiero aprovecharlas, quiero dejarle a mis hijos lo más que pueda. Usted sabe, si uno no trabaja, pues no come, o tantas cosas que uno tiene, ¿verdad?, que hacer. Y yo no soy ese fanático, dicen algunos, ¿verdad? Dicen algunos, yo no soy ese fanático que tiene que estar todo el tiempo en la iglesia, que tiene que estar de entrega en la iglesia. Algunos otros dicen, yo no soy religioso, yo le sirvo a Dios, pero yo no soy religioso, ¿verdad? Entonces, como digo, algunos dicen, bueno, yo estuve tanto tiempo sirviendo a Dios, y esto creo que es un tiempo para descansar. Entonces, y de alguna manera, pues, tienen razón y tiene mucha lógica, ¿verdad? Como algunos piensan. Pero mucho de eso tiene algo de cierto, más a la luz, ¿verdad?, del servicio a Dios y a su obra. Todo lo otro es secundario. Donde estamos hoy, ¿cuál es nuestra posición en la obra de Dios? Esa es alguna de las preguntas, ¿verdad?, que quisiera hacerlo. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es nuestra posición en la obra del Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para la obra de Dios? Como digo, ¿o será que todo ya fue tiempo pasado? Y hay ese temor, y hay ese sentir en nuestros corazones, que muchos, como le digo, fueron, pero hoy no lo están, ¿verdad? De que están, como digo, relax, que están dejando su compromiso con Dios, su intensidad en la entrega para el Señor. Digo, se relajan, como cuando uno, ¿verdad?, se siente en una silla y qué relajado que me siento, ¿verdad? Y uno va hacia atrás y hasta que se duerme. Eso sucede con muchos. Se sientan un poquito, descansan y luego están ya dormidos, desconectados del servicio al Señor. Cuidado. Eso es, como digo, algo no bueno, ¿verdad? Sino que hay que tener cuidado. A veces uno dice, porque por ejemplo, a veces uno dice, ¿verdad?, porque es que los equipos, podríamos decir, de deportes, cualquier deporte, ¿verdad?, cuando hay un equipo, uno dice, ¿por qué es que ocupan un cuerpo técnico, un entrenador esos equipos, si son estrellas y ya saben lo que tienen que hacer, son gente disciplinada y ya saben, tienen tiempo haciendo eso? ¿Por qué es que necesitan a un entrenador, a un grupo de entrenadores? Esa es una pregunta válida, quizás usted se la ha hecho alguna vez.
Yo me la hice muchas veces, pero ¿sabe por qué es que lo necesitan? Porque a pesar que son estrellas y son gente ya preparada, ya saben lo que están haciendo, pueden llegar a relajarse. Imagínense usted, si no tienen un cuerpo técnico, si no tienen un técnico, aunque sean un equipo, van a hacer lo que ellos quieren. Van a llegar a la hora que quieren, van a entrenar lo que ellos quieren, van a comer lo que ellos quieren y van a hacer lo que ellos quieren. Entonces, no van a estar trabajando como equipo. Entonces, ¿cuál es el deber del entrenador o del cuerpo técnico? Mantenerlos siempre activos, conectados y mantenerlos siempre, ¿verdad? En ese régimen de que no puede haber un relajamiento, porque entonces se le da la posibilidad al enemigo o al contrario de que venga y nos gane, ¿verdad?, las partidas. Entonces, como digo, porque hay mucha gente de que si no tienen allí al entrenador, si no tienen allí al cuerpo técnico, se desconectan, no sienten compromiso y piensan de que pueden hacer lo que ellos quieren. Y es triste, y mucha gente piensa eso y dice, ¿verdad? No, pues ahorita no estamos asistiendo al templo, no estamos viendo quizás los pastores o el cuerpo oficial, entonces no sentimos esa presión, no sentimos ese compromiso, no sentimos, ¿verdad?, esa entrega. Y algunos dicen, podemos hacer lo que querramos y podemos ir donde querramos y podemos relajarnos, pero no, estamos aquí para decirle y advertirle de que eso no es lo que Dios quiere. Dios está amonestándonos, está diciéndonos, no se relajen, no se relajen, no se desactiven, no se desconecten, manténganse siempre activos, manténganse siempre haciendo las cosas, ¿verdad?, como hace un tiempo, como siempre, estar ahí, a pesar, como le digo, de que quizás usted físicamente no esté alguien ahí, ¿verdad?, podríamos decir, hablándole, exhortándole y puchándole, pero ahí está Dios, que es lo más importante, y Él es nuestra guía, Él es el que nos dirige, ¿verdad? Isaías, capítulo 6, el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esa es la pregunta que Dios hace hoy. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Volvemos a lo que dijo Jesucristo. La mies es mucha. Los obreros son pocos. Y los obreros son pocos. Siempre, como digo, hay una obra grande la cual se tiene que hacer. Si usted era alguien que, como digo, escribía cantos para Dios, sigue escribiéndolos. Si usted era un adorador, sigue adorando. Si usted era un salmista del Señor, sigue cantándole, sigue exaltando su nombre. Si usted era un evangelista, sígalo haciendo. Hasta el día que el Señor, ¿verdad?, nos llame. No pare, no es tiempo, ni hoy, ni nunca será tiempo para la retirada. En la obra de Dios no hay tiempo para el retiro. Aquí no hay retiro. Aquí no hay retiro. Aquí, como digo, siempre hay una obra que hacer. Dios ha dejado una iglesia, ¿verdad? Su cuerpo es la cabeza. Si usted es parte de ese cuerpo, ¿verdad?, poderoso de la tierra, hay que seguir haciendo la obra de Dios. Y dice la palabra, y todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hagámoslo como para Dios. Eso es importante. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hagámoslo como para Dios. Tratemos, en primera instancia, agradar a Dios, aquel que nos llamó, aquel que nos escogió, aquel que nos lavó con su sangre, aquel que pagó el precio, ¿verdad?, más alto, aquel que pagó la deuda mayor, aquel que arregló el problema mayor. Hagámoslo para agradarle a Él, a un poco que hagamos. Jesucristo dijo, si un vaso de agua le dan a alguien en mi nombre, tienen ustedes su recompensa. No hay nadie, dijo, que aquí diga que deja o abandona algo sin que no le sea dado, ¿verdad?, mucho más en el tiempo venidero. Nada que hagamos para el Señor es en vano. Todo tiene su recompensa, pero hagámoslo como para Dios, para agradarle a Él.
Y te aseguro de que si todo el tiempo tú estás haciendo las cosas como para agradar a Dios, no te afectará lo que digan o dejan de decir el exterior. Eso no te va a afectar, ni te va a detener, porque tú lo estás haciendo para Dios. Siempre Dios te aprobará. Siempre Dios recibirá tu alabanza, tu entrega, tu servicio como un olor fragante en su presencia. Hazlo para Él. Él nunca te va a decepcionar. Él nunca te va a dar, ¿cómo te diría yo? Un no me gusta. Él siempre te va a dar un like. Un like. Busca los likes del cielo. Busca la aprobación. Busca la aprobación de Dios, que eso es lo más importante. Y nunca te vas a sentir decepcionado, ni abandonado, ni despreciado. Me voy. No, ¿verdad? Siempre vas a sentir el favor, la gracia, el calor del Señor. Y que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso es importante también. Hazlo para el Señor. No, como digo, no trates de servir a los demás, porque los demás nunca los vamos a saciar. El ojo no se sacia de ver y el oído no se sacia de escuchar. La gente dice en la Biblia que es como el Seol, ¿verdad? Como el infierno, que no se cansa de recibir. Así que si nosotros tratamos de agradar a los demás, estamos en una carrera o en un esfuerzo perdido. No vamos a tener ningún fruto al final, sino que nos vamos a cansar. Pero hazlo para Dios y vas a descansar en el Señor. Que Dios sea glorificado, ¿verdad? En su vida, en su servicio y en todo lo que hagas. Trata de agradarlo a Él, y para su gloria y para su alabanza. Y como digo, hay mucho que hacer. Levántate y para adelante, porque la obra del Señor es grande. Y nosotros de alguna manera somos su ejército, somos su pueblo, somos su iglesia aquí, ¿verdad? Y necesitamos animarnos, motivarnos los unos a otros, ¿verdad? Siempre activos como iglesia, como pueblo de Dios. Siempre estarnos animando, siempre ayudarnos y decirle, hermano, no te desanimes, no te desconectes, ¿verdad? Continúa en tus disciplinas espirituales, ¿verdad? Sigue haciendo las cosas como antes lo hacías. Sigue sirviendo al Señor, síguete entregando como si nada. ¿Por qué? Porque tu servicio y tu obra y tu labor es para Él, no es para nadie más. Porque de Él viene toda nuestra bendición, todo nuestro favor, nuestra gracia viene del Señor. Y tengo tantas otras cosas que quisiera compartirles de este tema, pero ya el tiempo nos apremia. Y quisiera orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por la iglesia, por tu pueblo, Jehová, el cual está, Dios mío, allí, haciéndonos el favor de mirarnos en esta hora, Señor. Que sea tu mano poderosa, Dios mío, ministrando la vida de cada uno de ellos, Padre Santo, y haciéndoles sentir, Señor amado, que tu presencia está allí con cada uno de ellos. Oh Dios, que esta obra, Dios mío, no termina, Jehová, hasta que tú decidas, hasta que tú vengas, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Yo te pido, Jehová, que ministres cada corazón, cada vida, Señor, de los jóvenes, de las damas, de los caballeros, de los ancianos, Dios mío, que nos hacen el favor de estarnos escuchando y viendo, de donde quiera que ellos estén, Jehová, aquellos que forman parte de tu iglesia, de tu cuerpo, Dios mío, que ellos puedan saber, Dios, de la gloria de que tú eres un Dios el cual sigues interesado en la obra de nuestras manos, nuestro servicio, Señor, nuestra entrega, no importa la edad que tengamos y donde nosotros nos encontremos, Dios del cielo, que hoy nosotros nos paremos, nos pongamos de pie, Jehová, y vayamos, Dios mío, a entregarte a ti, Señor, todo nuestro ser, Dios, todo no es lo que somos, Jehová, es de la gloria, y que no pensemos, Jehová, en el retiro, Jehová, en alejarnos de ti o del servicio, Señor eterno, sino que podamos decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, no busques a nadie más, no vayas a ningún otro lado, porque aquí estoy yo para hacer la obra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, yo oro en esta hora y bendigo a tu pueblo. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que todo lo que hagas prospere y que la paz del Señor, que gobierna los corazones y la vida, esté contigo hoy, mañana y siempre. Bye bye.